Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Hoy toca contrarréplica y hay mucho que replicar, lo advierto ya porque tengo un montón de mensajes que seguís enviando, gracias a Dios. No os cansáis nunca de preguntar cosas y de traer temas nuevos a La Contracrónica. A mí me sirven como gimnasia intelectual y además porque me obliga muchas veces, pues cuando me preguntáis ciertas cosas, a investigarlo un poco. Bueno, vamos a ver, porque está yendo muy fino, hilando finísimo y tengo que responder bien, con datos concretos, y eso me viene bien. Y además creo que os viene bien a vosotros porque nos abren vosotros mismos, nos abrís temas interesantes de reflexión. Esta es la función de La Contrarréplica y no ninguna otra. Es un programa para hacer comunidad. Y hacer comunidad es tan fácil como enviar una nota de voz con vuestra duda, vuestra reflexión, vuestro comentario, lo que creáis, pero que dure un minuto, por favor, o aproximadamente un minuto, al número de WhatsApp siguiente, el 690-827909. Si da la casualidad de que no estáis en España y el teléfono móvil que tenéis no es español, no está inscrito dentro de una red, una operadora española, pues le ponéis un +34 delante y ya está. Y automáticamente sale el número del WhatsApp directo de La Contracrónica. Luego yo esos mensajes los corto, le corto la entrada, el final y dejo el mensaje puro para ser emitido. No censuro absolutamente nada, ninguno. No ha habido ningún comentario desde que empecé con esto en el mes de noviembre que haya sido censurado, así que podéis enviarlos sin problemas. Creo que este es el único programa de radio que no censura jamás ningún comentario. En fin, bueno, pues no vamos a entretenernos ni un minuto más y vamos a pasar directos a la contrarréplica de hoy. Vamos a empezar el programa de hoy con Julio, que es un oyente de La Coruña, en Galicia. Para los que no lo sepáis, probablemente todos los que estéis al otro lado del Atlántico no necesariamente tenéis por qué saberlo. Pues este Julio hace un par de semanas, no sé si 2 o 3 semanas, me mandó una pregunta sobre Anonymous. La recuerdo a la perfección porque tenía ciertas dudas. Anonymous, ya sabéis, da mucho que hablar. Y bueno, fuera mi opinión, que tampoco tenía gran polémica, porque normalmente de las cosas que más se habla y en Internet en general suelen tener mucho, en inglés lo llaman buzz, en ruido, ¿no? Suele tener mucho ruido alrededor y no se suele ir a la esencia. Pues bien, no contento con haberme puesto esa prueba de hablar sobre Anonymous, vuelve hoy Julio a la carga y me pregunta sobre George Soros. Y quería aprovechar para pedirte si podías hacer un perfil de estos que haces tú tan certeros sobre George Soros. ¿Quién es este tipo y de dónde viene y hacia dónde crees que va? Gracias, un saludo para todos. Pues a ver, Julio, a ver cómo te lo explico. A mí Soros me parece lo que es. Soros está a la vista, no es un personaje secreto ni alguien inventado por un novelista ni nada por el estilo. Es decir, no es el doctor maligno, que bueno, el doctor maligno es muy malo, pero es que no existe, ese es el problema. En el caso de Soros sí que existe y a la vista está, más lleva existiendo muchísimos años porque porque es más viejo que el hilo negro. Es decir, lleva muchísimos años en el planeta y ha hecho de todo y casi siempre lo ha estado haciendo a la vista. Es un millonario, o podríamos decir multimillonario, porque multimillonario, ¿no? Que se decía, pues multimillonario de origen húngaro. Él nació en Hungría en los años 30 y pasó la guerra allí, pasó la invasión nazi, pasó luego cuando llegaron los soviéticos a Hungría, y emigró con sus padres primero a Londres y luego se fue a Estados Unidos, donde ha hecho ya el resto de su vida. De ahí que él se considera, de hecho es un estadounidense, lleva allí desde que era muy jovencito. Estudió, no sé si la carrera la estudió en Londres o en Estados Unidos, pero vamos, él pertenece ya, digamos, a la cultura anglo y supongo que el idioma en el que piensa y en el que cuenta a estas alturas ya es el inglés y no es el húngaro. Además, últimamente en su país natal, en Hungría, no le quieren mucho, no le quisieron durante los tiempos del comunismo y no le quieren ahora que está Orbán porque, bueno, pues por razones diferentes o quizá en cierto modo parecidas, porque no piensa como piensa el gobierno húngaro, ni el de la época ni el de ahora, de que no, a pesar de que él hace gala, ¿no?, de su origen húngaro, pues no cae muy bien al gobierno. De hecho, ciertas cosas que tenía en Hungría pues se las están quitando. Eso es lo que opino de él, lo que está a la vista. Pero vamos, es un tipo que ha hecho mucho dinero en el mercado financiero, lo estaba haciendo, lleva muchísimos años haciendo dinero, porque lo entiende muy bien
conoce muy bien cómo funcionan los mercados financieros. Cuando va diciendo o critica, ¿no?, eso de que hay piratas que abundan en ese mundo, de las finanzas, pues lo hace con conocimiento de causa, básicamente porque él fue uno de ellos. Entonces, le es relativamente sencillo criticar a los piratas de las finanzas, a los piratas de Wall Street, porque es que él fue un pirata de Wall Street durante buena parte de su vida. No sé cuándo fundó el fondo suyo de toda la vida, que se llama Quantum, pero debe de ser pues 40 años o más de 40 años, hace ya un montón de tiempo, vamos, desde los años 70 o por ahí. Pues desde entonces, desde que fundó eso, él antes se había dedicado al arbitraje, creo, una cosa así, pero siempre en el entorno de las finanzas, pues antes de eso había hecho dinero, pero no tanto como cuando se puso por su cuenta. Se puso en, ya digo, los años 70 y empezó a hacer dinero a espuertas, muchísimo, gracias a la especulación. Básicamente con divisas, que es su especialidad. Es decir, ha ganado cantidades mareantes de dinero especulando con divisas que bueno, de eso sabe bastante. Los 90, por ejemplo, pues mandó a freír puñetas a la libra esterlina y luego, unos años después, al baht tailandés. No sé, sinceramente, me tendría que informar, pero no sé si en Tailandia todavía sigue siendo considerado una persona non grata, pero lo fue, lo fue. No sé si le llegaron incluso a prohibir la entrada en el país, porque la crisis financiera asiática, que está muy olvidada, esta fue en 1997, era yo jovencito y ahora apenas se habla de ella, ¿no? Pero fue una crisis muy gorda que tuvieron los países de Extremo Oriente a finales de los 90. Pues bien, en esa misma época él se cargó literalmente la moneda de Tailandia, la divisa tailandesa, invirtiendo contra ella, ¿no?, especulando contra ella, y no le recuerdan con mucho cariño en el país. Hay gente que le compara con Warren Buffett, que es otro financiero exitoso, otro inversor exitoso. De hecho, la diferencia es que de Soros podemos hablar de un especulador en sentido estricto, y ojo, vaya por delante que especular es necesario en los mercados, los especuladores son necesarios, entonces que el especulador no es sinónimo de pirata, ni muchísimo menos. La diferencia fundamental entre Buffett y Soros es esa, que uno es un inversor propiamente dicho y el otro es un especulador, pero no es la única. Es decir, no tienen nada que ver, a pesar de que se les suele comparar bastante. Les suelen comparar los indocumentados, como es lógico. Es decir, Soros básicamente lo que hacía era, en sus tiempos, ahora ya está mayor, lo que hacía era comprar divisas y luego venderlas. Lo hacía todo en el momento adecuado y ganaba con eso un saco de dinero. Buffett, por el contrario, Warren Buffett, seguía una estrategia diferente. Él estudiaba una empresa. De hecho, Buffett sigue en activo, ya no con la energía que tuvo en sus mejores años, pues ya es mayor, pero vamos, todavía sigue en activo. Y él estudiaba una empresa, se la trabajaba bien, a fondo, una empresa real, una empresa real que producía algo. Él consideraba que estaba esa empresa en concreto infravalorada, estudiaba sus fundamentales, pues hasta los detalles más nimios, como qué coches de empresa tenían los directivos de esa empresa, y en función de eso apostaba por ella o no. Y si apostaba por ella, pues bien, le hacía ganar dinero y a la vez lo ganaba él. Simplemente, como veis, son dos cosas muy diferentes. Yo, desde luego, por motivos obvios, prefiero a Buffett que a Soros, desde el punto de vista puramente profesional. Su praxis, digamos, profesional, creo que es mejor para, aún asumiendo y dando por bueno que la especulación es necesaria, porque ayuda a fijar el precio real de las cosas. Creo que es mejor que la inversión, y sobre todo ese tipo de inversión en valor que hace Warren Buffett. Luego está el tema de la política, que es probablemente por lo que me lo preguntas, que Soros está en boca de todo el mundo de un tiempo a esta parte. A Soros le están echando, de hecho, la culpa ahora hasta de matar a Manolete. Yo no he leído tantas veces el nombre Soros en toda mi vida, a pesar de que Soros lleva en esto muchísimo tiempo, no ya en política no tanto, pero sí en temas financieros y en temas de económicos muchísimo tiempo. Pero vamos, yo personalmente no creo que sea para tanto. De hecho, Soros no se mete en política hasta las presidenciales de 2004, acordaos, cuando se presentaba Kerry contra Bush. De hecho, lo hizo para apoyar a Kerry, y bueno, a Kerry y a cualquiera que fuese contra George Bush en aquellas elecciones. Era una cuestión de odio personal, vamos. Recuerdo declaraciones suyas de aquella época en la que decía que el principal objetivo de su vida era sacar a Bush de la Casa Blanca. A este nivel de odio personal y a este nivel
pues no sé si resentimiento, no sé si estaba resentido con él, pero vamos, que la cuestión iba muchísimo más allá de lo puramente ideológico. Desde entonces, desde aquellas elecciones del año 2004, básicamente lo que ha hecho Soros es dedicarse en esencia a regar con dinero. Él tiene muchísimo, es un hombre, ya digo, multimillonario, de multimillonarios, que su fortuna se mide en miles de millones de dólares. Pues regar con dinero un montón de iniciativas de tipo, digamos, socialdemócrata, ¿no? Mediante su fundación, que es la Open Society Foundation que tiene multitud de ramas y de ramificaciones por todo el mundo. En fin, esta es lo que se le conoce, digamos. Yo te he explicado de dónde viene, que es lo que me preguntas. ¿A dónde va? Pues con 87 años que tiene, ya digo, nació en el año 30, el mismo año que Warren Buffett, como decía. Pues digo yo que ya va directo a la tumba. Mucho no le puede quedar, 87 años, bueno, aunque viviese 100, los últimos años, cuando ya sea un nonagenario, pues no estará para muchos festivales. Entonces ya está en la recta final de su vida, desde luego, mucho más lejos. A título personal, él no va a llegar. Pero vamos, que no me gusta mucho como villano, sinceramente. Creo que no da la talla. Por mucho de lo de Quantum y tal, ya sabéis, en las últimas películas de James Bond, que los malos pertenecen a una organización llamada Quantum, que es una organización que quiere dominar el mundo, no lo veo, la verdad. No os voy a engañar, no veo a Soros como ese villano perfecto en que lo ha convertido pues la alt-right, la nueva derecha. Es decir, no creo que dé la talla, sinceramente, como villano de James Bond. Y de La Coruña, que es donde está Julio, nos vamos a ir a la otra punta de España, Cádiz en concreto, que es no de donde vive, de donde viene Pablo, el siguiente oyente y la siguiente consulta que tenemos, porque Pablo, a pesar de ser de Cádiz, vive en Holanda. Debe ser que está estudiando allí porque lo que tiene es un problema con el método de estudios y quiere que nosotros, entre todos nosotros, pues le echemos una mano. Me cuesta mucho relacionar todo lo que voy estudiando, tener una idea global, nunca sé qué cosas son contemporáneas entre sí y parece que todos los datos están aislados en mi mente por temas. Es que estoy estructurando mal mi manera de estudiar, es un problema que tiene todo el mundo y que se irá acabando si sigo estudiando. Te agradecería mucho si me pudieras dar algún consejillo. Un saludo y espero que el programa siga creciendo como hasta ahora. Pues a ver, Pablo, yo no sabría decirte. Yo sinceramente, yo nunca fui un gran estudiante. De hecho, me aburría soberanamente el colegio. No digo que fueran los peores años de mi vida, ni muchísimo menos, pero que no me interesaba demasiado. Ni la enseñanza general básica, ni el BUP, ni nada por el estilo. Me aburrían prácticamente todas las asignaturas, casi sin excepción. Algunas directamente las aborrecía, como podían ser las matemáticas o las asignaturas de ciencias, ¿no? La física y esas cosas. Las otras que me gustaban más, como podría ser historia y tal, básicamente consistían en memorizar cosas y en poner lo que el profesor te pedía que le pusieses y poco más, que Vamos, te voy a dar un dato, no recuerdo un solo profesor del colegio por nombre. Si le viese la cara ahora, pues quizá sí me acuerdo de él, pero vamos, que no puedo decirte quién me dio historia en séptimo de EGB porque es que no me acuerdo, ni en séptimo, ni en octavo, ni en tercero de UP. No te puedo decir, creo que me quedan algunos, sí recuerdo algunos profesores, como un profesor de griego que tuve en tercero, del que tengo recuerdos muy gratos, pero vamos, que son los menos. No me interesó mucho la educación formal, si te soy sincero. Lo que siempre me ha gustado a mí es observar y luego de esas observaciones sacar conclusiones. Eso siempre me gusta y me gustó desde que era niño. Observar, más que clavar codos, es observar eso. Bueno, observar es una manera de clavar codos, lo único que aplicado más sobre la práctica. Observar yo creo que es la clave de la sabiduría, de saber cosas, porque de lo que se trata no es de aprobar, se trata de saber. Esa es la clave. Otra manera es, pues que yo necesito pasar el examen de Derecho Administrativo de segundo. Bueno, pues en ese caso memorízatelo y pasa el examen y ya está. Y recíbete, como dicen en Sudamérica, recíbete como abogado y después ya te dedicas a estudiar o a observar otras cosas que te interesen realmente. Cuando digo de la sabiduría, un licenciado que ha aprobado todo con sobresaliente. Una Soraya Sáez de Santa María es esencialmente una ignorante, ella no sabe nada. Yo siempre desconfié de los empollones. Los empollones básicamente lo que tenían era una capacidad innata para absorber lo que decía el profesor y repetirlo. Decía, pues luego no saben de nada. Y todo lo que se salía de lo que estaba en el temario no les interesaba lo más mínimo.
Eso de mi desconfianza hacia el empollón siempre fue proverbial, desde que era bien jovencito. El empollón o la empollona, que también había un montón tenían una utilidad. Eso sí, te tomaban los apuntes, te los tomaban muy bien y se enteraban de todo porque su business, su negocio, era sacar buenas notas, no era aprender mucho. Es un business necesario, especialmente si quieres ser abogado del Estado o algún tipo de trabajo de este estilo, ¿no? Vamos a ver, observar ya digo que es la clave de la sabiduría porque es la mejor manera de aprender, yo creo. Pero antes tienes que aprender a observar y estar dispuesto a que la realidad te chafe una convicción que tienes previamente. Es decir, que tienes que ser honrado intelectualmente. Bueno, yo creo esto, pero voy a someterlo a prueba. Empiezas a observar distintas fuentes. La observación incluye lectura, por supuesto. No es una manera de observar. Incluye ponerte y estudiar una cosa, ir a la opinión contraria. Es decir, que mi consejo es que te pongas con lo que te pongas, es decir, cualquier cosa que vayas a estudiar o lo que quieras aprender, primero adquieras una visión de conjunto. Eso es importante. Y luego ya vayas descendiendo al detalle. Pero primero es necesario para que tenga sentido. Es que si no tienes una visión de conjunto no tiene sentido. Mirar un detalle muchas veces no te dice nada si no tienes todo lo que le rodea. Luego ya te puedes centrar en los detalles que te interesen. Si en la historia, si en la fotografía. Digamos, utilizando términos fotográficos, sería como utilizar que la primera foto la dispares con un gran angular, ¿no? Y luego ya vayas alargando la focal hasta que te quedes con un teleobjetivo larguísimo, te quedes en el detallito aparentemente más insignificante, pero que cobra sentido porque sabes dónde está. Si haces la foto de un puerto, por ejemplo, con el gran angular, pues lo ves todo, ¿no? El muelle, los barcos, el rompeolas, tal. Y al final vas cerrando y ves el pájaro que está encima de una farola. Pues sabes por qué está el pájaro ahí, etc. Si vas directo al detalle, la verdad es que poco vas a aprender. Más allá de lo que memorices, obviamente. Es decir, no te va a ayudar a entender mucho y quizá ese es el problema que tienes. Vamos, por resumir, que no puedo dedicarle tampoco mucho más tiempo a esto. Lo que te estoy recomendando es que emplees lo que se conoce como el método deductivo, que ya sabes, pasar de lo general a lo particular, ¿no? Que es por lo demás un método bastante útil sinceramente, yo creo que en casi todo en la vida. Daniel Mondejar, que es un valenciano, un oyente valenciano de la Contracrónica, nos trae un tema del que ya hemos hablado en la Contra en alguna ocasión. Creo que en algunas. No sé si en 2 o en 3 ocasiones hemos hablado de este tema. Me refiero a la identificación que hay en Estados Unidos, concretamente, entre liberalismo, lo que ellos llaman liberals, y progresismo. Es decir, cuando ya lo hemos visto aquí, cuando te dicen que eres un liberal en los Estados Unidos, te están llamando lo que nosotros conoceríamos como un progre. Hemos visto, yo he dado mi propia opinión y ha habido otros oyentes que han dado la suya. Estamos haciendo una investigación profunda sobre este tema y sobre esta coincidencia, ¿no? Que hacen coincidir, por lo menos en Estados Unidos, el término liberal, que a nosotros nos choca tanto, por lo menos en Europa. Pues bien, Daniel nos trae más información, lo cual siempre es bueno, y nos pone encima de la mesa nuevos datos que por lo menos para mí eran desconocidos. Aquí simplemente quería hablar sobre la cuestión del origen, o mejor dicho, el origen de la connotación de progresista del término liberal. Este origen no viene de la época de Roosevelt, es decir, no se asoció el progresismo con el liberalismo en Estados Unidos porque Roosevelt hiciera un determinado tipo de campaña o publicidad. El término liberal como sinónimo de progresista ya era anterior a Roosevelt, concretamente por lo menos desde las elecciones de 1872. En esas elecciones, el general Ulysses Grant se presentaba por el Partido Republicano, arrastraba una presidencia llena de escándalos de corrupción y tenía dentro de su partido a un grupo radical, los republicanos radicales, que querían ir más allá en las reformas políticas de la época. Este grupo de republicanos radicales se escindió del Partido Republicano y fundaron el Partido Republicano Liberal. Y en esas elecciones de 1872 presentaron a la candidatura al periodista Horace Greeley, que era un periodista partidario de Lincoln, que en las elecciones de 1864 se opuso a Lincoln, era un abolicionista, era un crítico de la corrupción de los republicanos y lanzó esta candidatura
como una opción mucho más progresista o más radical del republicanismo de la época. A esta candidatura se le unieron los demócratas, por lo que en las elecciones de 1872 hubieron dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Republicano Liberal de Horace Greeley. Eso va a decir que en las elecciones de 1872 ganó Ulysses S. Grant y continuó su presidencia otros 4 años más. Entonces, el origen del término liberal asociado a progresismo en Estados Unidos no viene de la época de Roosevelt, ya es anterior, ya se asociaba liberalismo con progresismo mucho antes que Roosevelt, y Roosevelt simplemente sigue esa tradición de llamar liberal al progresismo. Entonces, no hay que ver tampoco una especie de conspiración o intento de campaña, por así decirlo. Y nada, muchas gracias por atenderme. Pues como veis, no hay nada mejor que tener oyentes del estilo de Daniel, oyentes estudiados y que se trabajan bien los temas. Y Daniel a la vista está que lo es. Se ha ido al detalle, al máximo detalle, a las elecciones americanas de 1872, exactamente quién se presentaba, con qué se presentaba Grant, y luego ha hecho la investigación del término liberal pues hasta la época de Roosevelt, Roosevelt llegó ya a los años 30 del siglo XX, pues 60 años más tarde, de por qué el progresismo en Estados Unidos se identifica automáticamente con el liberalismo. Pero vamos, Daniel, yo no creo que Roosevelt hiciese campaña alguna, eso no lo dije en ningún momento, una campaña como tal, de a partir de ahora nosotros, los demócratas o los progresistas en Estados Unidos nos tenemos que llamar liberales, ni muchísimo menos. Estas cosas no necesitan campañas. Y de hecho creo que las campañas hasta pueden ser contraproducentes. A partir de ahora te tienes que llamar así. ¿Os acordáis de aquella de José María Aznar hace 15 años o por ahí, cuando dijo que ellos no eran un partido de derechas, el Partido Popular, sino eran centroreformistas? Bueno, pues eso solo lo repetían los militantes, nada más, nadie más se le ocurrió decirlo. Y eso sí fue una campaña en toda regla por parte del PP, ¿no? Somos centroreformistas, y lo más que dio lugar es a que todos nos cachondeásemos del centroreformismo. Hoy ya no se habla del centroreformismo del PP, pero eso sí fue una campaña de vamos a renombrarnos porque nos da vergüenza decir que somos de derechas, pues no está bien y tal, y tienen mala fama. Tampoco queremos decir que somos conservadores, luego vamos a buscar un término en el que nos encontremos cómodos, y el que encontró Aznar o las cabezas pensantes del aznarismo fue centroreformista. En ese caso sí fue una campaña premeditada y planificada, y fue una campaña que les salió mal. Les salió de hecho fatal porque nadie les llama centroreformistas. Estas cosas llevan tiempo, son procesos largos que van filtrándose poco a poco en el habla común, pero cuando digo poco a poco es muy poco a poco. Este plazo que nos das tú de 60 años es razonable. Poco a poco va quedando hasta que al final la inteligencia colectiva, entrecomilladlo por favor, pues termina asociando el término liberal al término progresista, nada más. Ese mismo fenómeno, ese mismo proceso no se dio en Europa. Luego no hay esa interrelación simple. No pensamos que por decir liberal, es un progresista. En cambio, en Europa la palabra liberal sí tiene, por lo menos en España, tiene otras acepciones. Liberal, aparte de una ideología política, pues es ser una personalidad, es una persona generosa, aunque eso nos iríamos a las acepciones puras del término, originales, antes de que se le diese una connotación política. Pero vamos, es bueno, ya digo, y muchas gracias, Daniel, por enviarnos esto. Es bueno conocer los orígenes de las cosas, porque vienen. Yo no me había ido tan lejos y te agradezco que nos lo hayas traído tú. Un oyente de Santander que se llama Pablo tiene una duda respecto a la reciente venta del Banco Popular, este mismo mes que acabamos de dejar atrás, el mes de junio, al Banco de Santander. Entonces tiene una duda que muchos se han hecho y que creo que en algunos periódicos incluso salió, pero vamos adelante, me haces la pregunta y yo te la contesto. Tenía una duda sobre qué habría pasado si nadie hubiera querido comprar el Banco Popular, ya que supongo que el precio fue simbólico porque no habría más compradores. En el caso de que no hubiera habido ningún comprador, ¿qué habría pasado con la falta de liquidez del Popular y con sus clientes? En principio lo que me preguntas es ficción, porque como no ha sucedido, pues no nos queda más que hacer historia ficción. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese, cuando abrieron, en Bruselas abrieron el sobre famoso, ¿no?, de las solicitudes, no hubiera habido ningún sobre, ¿no?, o sobres en blanco? ¿Qué hubiese pasado?
Bueno, pues evidentemente hubiese pasado algo, no sabemos exactamente qué, pero nos lo podemos imaginar. Yo creo que en el caso del Popular, este último, y habida cuenta de que no tenían intención ninguna de cargarlo en los contribuyentes, porque es la nueva política de la Unión Europea, que una nueva política que han tardado exactamente 15 días en cargarse, porque a la banca italiana sí la han rescatado con fondos públicos. Pero vamos, el caso de que no hubieran ido por ahí, y en España dudo, porque el coste en imagen de Bankia al gobierno, para el gobierno ha sido muy alto. Pues no creo que quisiese Rajoy tener otra cosa por la que pedir perdón, ya tiene bastantes. Entonces, en ese caso, si no hubiera habido ningún comprador, esa noche famosa en la que quebró el Popular, pues los accionistas lo hubiesen perdido todo, los bonistas lo hubiesen perdido todo, pero es que también lo han perdido todo ahora, a ver si me entiendes. Los depósitos los hubiese cubierto el Fondo de Garantía de Depósitos, que existe desde los años 70 precisamente para este tipo de eventualidades. De hecho, este Fondo de Garantía de Depósitos ya actuó, no es una cosa nueva. Esto fue hace un par de años con lo del Banco Madrid, cuando quebró el Banco Madrid, pues ya tuvo que actuar. Los que se hubiesen perdido, lo que sí hubiera sido diferente es el sino de los empleados. Los empleados habrían perdido su empleo. Lo hubieran hecho la empresa se hubiera liquidado, el banco se hubiese liquidado, hubieran hecho un ERE de extinción y ya está, se hubiese liquidado con lo que quedase del banco y fuera, y nada más. Algunos hubieran terminado en el Fondo de Garantía Salarial y no sería ni el primer ni el último ERE de extinción que se hace en España. Durante la crisis económica se han hecho miles de EREs de extinción. Fuera. Eso es lo que casi con toda seguridad hubiese pasado. Es decir, hubiese quebrado, los accionistas sin nada, los depositantes se hubiesen cargado al Fondo de Garantía de Depósitos, que no olvidemos que financian los propios bancos, precisamente es una mutua, a fin de cuentas, y los empleados se habrían ido a la calle. Y aquí paz y después gloria. El Banco Popular no es el primero y no será el último banco que quiebre. Los bancos también quiebran a veces. No es una cosa que suceda todos los meses, pero de vez en cuando quiebran. Si alguien puede estar contento, de hecho, de que haya sido el Santander el que ha comprado el Banco Popular, ese alguien son los empleados del Popular, son unos 10.000 más o menos, van a estar contentísimos. Obviamente algunos los despedirán y ya están en eso, ya he leído un par de noticias sobre futuros EREs, no de extinción obviamente, pero puntuales, y despidos a personas que simplemente no hacen falta porque se dan duplicidades. No olvidéis que el Popular y el Santander operan en los mismos países, en España y en Portugal. El Banco Popular está presente en Portugal desde hace muchos años, pero es que el Santander también, el Santander Tota. Entonces, y los servicios centrales ambos los tienen en Madrid, por lo que se van a encontrar con muchísimos trabajadores que hacen lo mismo. No vas a pagar a 2 personas para hacer lo mismo, por no hablar de, si bajamos a la banca minorista, las sucursales que hay en la calle, pues en muchos lugares de las ciudades españolas y portuguesas te encuentras que la sucursal del Popular, la oficina del Popular, está al lado de la oficina del Santander, para exactamente los mismos vecinos. Podrían tirar el tabique y hacer una oficina más grande, pero eso sería poco práctico. Una serie de empleados, yo creo que la mayor parte se quedarán, porque el Popular sigue teniendo una cartera de clientes importante, pero la otra pues los despedirán, ya está. Pero vamos, los más afortunados, si pueden considerarse dichosos por esto, son los empleados del Popular, que al menos en su mayor parte pues van a conservar su empleo. Muy bien, pues antes de irnos, porque ya nos hemos comido para variar el programa, la contrarréplica, tengo un mensaje de Alejandro, que es este oyente cubano que vive en Los Ángeles y que se pasa la vida en el carro. Siempre que me llama con el motor encendido y se le oye circular por allí, por alguna autopista de Los Ángeles. Esta vez incluso hasta ha puesto el intermitente y se oye tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alejandro, date un poco de paz y serénate, ponte en casa y es cuando puedes enviar el mensaje, aunque entiendo que si pasas muchas horas manejando, que decís allí, pues y escuches los programas de radio y tal, pues al final, ya sabéis, en Estados Unidos, especialmente en ciertas ciudades, la gente vive literalmente dentro del carro, hacen vida, pasan tantas horas en los atascos de tráfico y tal, pues uno de ellos me da la impresión que es Alejandro. Pues bien, Alejandro tiene una duda, diríase que existencial, sobre la reciente moción de censura en España. Compadre, esta llamada que te estoy haciendo es más bien para que me expliques un poco el por qué, que casi que yo lo sé, ¿no? Pero que comentes un poco acerca de esto.
estaba escuchando esa reunión que tuvieron en los diputados de la Asamblea en España, y escuché, gracias a Dios que solamente unos segundos, escuché hablar al Pablo Iglesias, ese compadre. Vaya, me sentí tan mal. No dejen ahí que ese hombre salga. Ese hombre no puede ser presidente o primer ministro, perdón. Vaya, tuve como un flashback y vaya, me parecía que estaba en la escuela, estaba en el tecnológico allá en Cuba, escuchando los discursos esos estúpidos de cosas cursis que muchas veces no tienen nada que ver, que empiezan a divagar la gente solamente por anotarse unos puntos ahí delante de la gente de la Juventud Comunista o el partido. Realmente, vaya, qué triste que un país que nos queda tan cercano a todos nosotros, ¿no? Porque España es la madre patria, a fin de cuentas. Que estén pasando por eso, que tengan un partido como ese y con un tipo como ese. Pues mira, Alejandro, ya sabes que nadie aprende en cabeza ajena. Es decir, que da igual lo que haya pasado en Cuba, da igual lo que haya pasado en Venezuela, que siempre habrá alguien que venga vendiendo lo mismo y se lo compren. No, esto de no es que como esto ya sucedió en tal sitio, más en países muy cercanos como pueden ser España, Cuba y Venezuela, que hablamos el mismo idioma, que compartimos la misma cultura y un montón de cosas más, pues no importa, no pasa nada. El ser humano es el único animal que no es que ya tropiece 2 veces con la misma piedra, que tropieza 300 veces con la misma piedra. Esto los venezolanos lo saben bien porque hace 15 años les decían esto va a acabar como Cuba. Bueno, ya está acabando peor incluso que Cuba. Hay muchos venezolanos que te lo dicen ahora. Tú fíjate que a mí me decían en 2001, en 2002 que esto iba a acabar como Cuba y efectivamente tenían razón. En España especialmente el año 2014 y 2015, que fueron los años buenos de Podemos, pues también se decía, esto va a acabar como Venezuela. Pero vamos, no te alarmes porque Podemos quedó en las elecciones del año pasado, de hace justo un año, quedó tercero y tampoco ha remontado mucho las encuestas. Es decir, que si hubiera elecciones mañana volvería a sacar los mismos votos o unos pocos menos o unos pocos más, pero vamos, en torno a lo mismo. Podemos sacó, con todas sus confluencias, que son un montón de ellas, sacó 5 millones de votos. Esas confluencias no se sabe muy bien si se volverían a presentar con ellos, pero vamos, que solo hay una parte de españoles, ni muchísimo menos mayoritaria, que les apoya. Es decir, podrían llegar al gobierno, eso es indudable, pero solo podrían hacerlo dentro de esta legislatura, quiero decir. Solo podrían hacerlo mediante una carambola. Y es que pues se haga una moción de censura con los socialistas, pero no os valdría solo socialistas y Podemos, necesitarían meter más gente en el festín para que conseguir sacar al Partido Popular del poder y a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Es decir, por poder podrían llegar al gobierno. Ahora, lo harían en una coalición muy inestable y, por lo tanto, muy inoperante. Esto a lo largo del año pasado, que hice muchísimos programas sobre el año sin gobierno que tuvimos, sobre las distintas posibilidades, especialmente entre las elecciones de diciembre y las de junio, pues ya lo decía. Sí, claro que pueden gobernar y claro que Pablo Iglesias puede ser vicepresidente, el problema es cuánto tiempo va a serlo. Van a tener unos problemas serios, porque cuando tienes que gobernar solo con 70 diputados y tu socio tiene 90 y enfrente tienes un grupo como era el Partido Popular, con muchos más escaños y además unidos, que solo hay otro partido que es Ciudadanos con el que se pueden aliar. Es decir, al final esas cosas cuentan. Se han visto en los ayuntamientos, los famosos ayuntamientos del cambio, los que ganaron en el año 2015, que en muchos lugares, muchas ciudades se han convertido en algo ingobernable, precisamente por la diversidad intrínseca de estos movimientos como Podemos, que en origen ahora parece ser que lo están convirtiendo en un partido, pero en origen no era un partido, era un movimiento de aluvión de gente de izquierda que había ido llegando de distintas partes, cabalgando sobre la ola de popularidad y sobre todo sobre la ola de descontento que había en la sociedad española después de tantos años de crisis, y en aquel entonces pues les fue muy bien. Ahora, no sé cómo les iría ahora, me parece que también no. Es decir, que hace 3 años hubieran tenido una oportunidad. Si las elecciones hubieran sido en finales de 2014, principios de 2015, si hubieran tenido una oportunidad real de llegar al poder. Ahora, hoy, ya en 2017, después de estos 3 años, después de que se les ha visto gobernar en muchos sitios,
después de conocerles casi íntimamente, ¿no? En el Congreso de los Diputados, en el Senado, etcétera, las comunidades autónomas, pues todo el mundo más o menos ya sabe de qué van. No nos podemos llevar a engaño. Es decir, no han hecho como, afortunadamente, no han hecho como Chávez, que lo suyo fue llegar y besar el santo. Se presentó a las elecciones aquellas de 1998 y se hizo con el gobierno ese mismo año, y luego a partir de ahí pues apretó el acelerador. En este caso, en el caso de que Podemos llegase al poder, llegaría mucho más tarde, no llegaría al principio. Hubiera sido complicado si hubiesen llegado al poder en 2015. Estaban en aquel entonces, estaban de moda. Ahora ya la moda de Podemos se ha pasado bastante. Muy bien, pues queridos amigos, con esta nota que nos ha dejado Alejandro desde Los Ángeles, vamos a terminar el programa de hoy, y a mí ya solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.